Buenas tardes a todos. Mi nombre es Juanita Pedraza. Yo soy profesora de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid. Y en el día de hoy quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el portafolio y su uso en el aprendizaje del derecho. Agradezco la invitación del Congreso Internacional de Innovación en la Docencia e Investigación de las Ciencias y Jurídicas a participar en este evento y espero que resulte de interés para todas y todos mis reflexiones. Primero comenzaré con una valoración de los presupuestos teóricos que han acompañado esta experiencia, luego una descripción de la experiencia en sí, sus resultados y acciones futuras. En cuanto a los presupuestos teóricos, intentaremos hablar de qué es un portafolio, cuál es su función dentro de la actividad docente, una estructura general que tienen todos los portafolios, tengan el carácter de portafolio digital o portafolio físico, el proceso que se surte en su utilización y las condiciones para su evaluación. Lo que tiene que ver con la noción, la que se ha empleado en desarrollo de estas experiencias es que se trata de una estrategia educativa, es decir, se usa de una manera holística, no solamente como un instrumento para evaluar o para hacer seguimiento, sino en términos generales como una concepción que parte de la premisa del modelo de enseñanza-aprendizaje, es decir, que el estudiante es el gran protagonista de la actividad y la labor del profesor es simplemente acompañamiento. Se trata de un proceso de construcción del conocimiento, de adquisición de competencias y destrezas a lo largo del cuatrimestre, donde es muy importante el proceso y no solamente el resultado. En cuanto a su estructura, hay relativa unanimidad sobre la importancia de que todo portafolio tenga una introducción en donde se clarifiquen con precisión debida los objetivos y sobre todo el estudiante ponga de manifiesto cuáles son sus intenciones, sus aspiraciones con respecto a la asignatura. En cuanto al contenido, hay dos posturas fundamentales, una de las cuales es que solamente deben estar evidencias seleccionadas por el propio estudiante y otro que apunta a que debe contener todas las actividades desarrolladas durante el curso. También hay unanimidad sobre la necesidad de que tenga un apartado de conclusiones y una reflexión sobre el proceso y sobre su resultado. Es muy importante tener en mente que esta experiencia se configuró teniendo en cuenta que era muy importante hacer un acompañamiento en todo el proceso de aprendizaje y estar en capacidad de hacer retroalimentación durante ese proceso y no solamente del resultado en sí mismo, es decir, a la vista del portafolio, que se iba a valorar su propia confección y el resultado alcanzado. Para valorar ese resultado también existe relativa unanimidad acerca de la utilidad de las rúbricas. Las rúbricas son una formalización de cómo se advierte por parte del docente la adquisición, el proceso de adquisición de las competencias, en donde se especifica claramente cuáles son las que se estiman más relevantes, los medios para alcanzarlas y los grados de consecución que se pueden obtener. Esta es la rúbrica en concreto que se elaboró para una de las experiencias que voy a comentar a continuación. Muy bien, utilizamos portafolio, entendido como esa recolección de evidencias del proceso del aprendizaje en dos asignaturas. Una, Derecho Administrativo en el doble grado de Ciencias Políticas y Sociología y otra en la Clínica Jurídica de Desarrollo Local. En la asignatura de Derecho Administrativo teníamos varios retos. El primero de todos es que son estudiantes que no tienen formación jurídica y como suele pasar con todos los grados que no son jurídicos, pues hay cierto desinterés y desafección por la materia jurídica que se estima que es muy repetitiva, muy técnica y muy árida. Así que el propósito fundamental al implementar esta estrategia fue generar el interés por parte del estudiante en la adquisición de los conocimientos y destrezas asociados a la asignatura y, más importante aún, generar también ese convencimiento acerca de que el derecho podía ser una herramienta que enriqueciera la reflexión política y sociológica sobre un tema. Por eso el objetivo de este portafolio consistió esencialmente en definir un problema de interés para ellos desde esta doble perspectiva que se viera enriquecido con el instrumental analítico propio del derecho administrativo. En lo que tiene que ver con la clínica jurídica del desarrollo local, la clínica es un proyecto de aprendizaje-servicio por el cual los estudiantes del último grado de Derecho atienden consultas que les formulan
personas que pertenecen a poblaciones vulnerables o en riesgo de exclusión que nos derivan desde las oficinas de asuntos sociales de la Mancomunidad de la Sierra Oeste. El acompañamiento lo realiza completamente el estudiante. El consultante sabe que es un ejercicio formativo, simplemente que no está recibiendo asesoramiento técnico en sentido estricto, porque nunca se hace ese acompañamiento en materias que requieran estar en posesión del título o estar colegiado. En este caso, el propósito del portafolio era servir de punto de conocimiento de las motivaciones de los estudiantes a la hora de matricularse en esta asignatura, cómo se desarrolla la actividad propiamente dicha de recibir la consulta por parte de la persona que plantea o tiene la duda, cómo se resuelve esa consulta y cómo se comparte la reflexión con el consultante, para al final hacer un balance en general de todo el proceso. Quiero llamar la atención sobre la circunstancia de que esta rúbrica está hecha sobre un ejercicio previo desarrollado en el marco del proyecto YUFE, del que forma parte de la Universidad Carlos III de Madrid, en desarrollo de actividades de tipo de helpdesk, en especial lo que atiende a la definición de las competencias. En desarrollo de esta rúbrica, mi aportación fundamentalmente tiene que ver con la valoración de lo que denominamos competencias sociales, escucha activa, empatía, generación de confianza, competencias que encuentran en el ámbito de la clínica jurídica un ámbito perfecto de desarrollo y de valoración. ¿Cuáles fueron los resultados que se obtuvieron en las dos experiencias? Pues muy bien. En el campo del derecho administrativo, esta es una parte del índice de uno de los portafolios de un estudiante, en donde se ve que ante un problema tan acuciante como las listas de espera, el sujeto ya está en capacidad de hablar de la materia reglamentaria, de la organización administrativa y de las garantías, cuestiones propias del derecho administrativo, poniendo en evidencia el enriquecimiento de su capacidad discursiva. Otro tanto puede indicarse, tratándose de este ejemplo, en donde un caso polémico y actual, como todas las manifestaciones que se suscitaron alrededor de la detención del músico en Barcelona, pues este asunto que despertaba tanto el interés del estudiante fue objeto de un análisis desde la perspectiva pura y dura del derecho administrativo de la institución de la responsabilidad patrimonial, haciendo uso además específicamente del esquema con el que se pueden valorar casi todas las instituciones en el derecho administrativo. En estos dos casos claramente se alcanzaron los propósitos del sincretismo al que había hecho mención previamente. Con carácter general, lo que puede advertirse a la vista de los resultados es que las personas que suspendieron el portafolio también suspendieron la asignatura, que los que lo aprobaron, su gran mayoría aprobaron la asignatura, y tenemos un tercer cuadrante de personas que aún habiendo aprobado el portafolio no obtuvieron buenos resultados en la asignatura en general. Esto es más claro en estos casos, en donde se ve, esta es la calificación general y estos son los resultados obtenidos en el portafolio. Todas las personas que suspendieron el portafolio suspendieron la asignatura, pese a que el peso relativo del portafolio de la calificación no era significativo. Y llama la atención que personas que obtuvieron sobresaliente o notable, pues hayan también suspendido la asignatura. Y fíjense ustedes también cómo hay un gran porcentaje de aprobados. Pues en este caso he advertido dos causas probables. La primera tiene que ver con la metodología de evaluación del examen final, que era un examen tipo test, y eventualmente la estrategia del portafolio y en términos generales del planteamiento de la evaluación continua no es la más acertada para preparar a un estudiante para realizar un examen de esta naturaleza. Es decir, una configuración que busca hacer un acompañamiento en el proceso de adquisición de competencias no es exactamente el medio más idóneo para formar a un estudiante de la mejor manera para llevar a cabo un examen de tipo test. Entonces, la falta de congruencia entre la forma como se había evaluado el proceso y cómo se evaluó el resultado final explica, en parte, este resultado que se grafica en esta transparencia. En todo caso, no albergo ni la más mínima duda acerca de que realmente la parte que mejor
da cuenta de lo que sucedió en este caso tiene que ver con los aspectos mejorables del uso del portafolio en la asignatura del derecho administrativo, como les pondré a continuación. Los resultados en el ámbito de la clínica jurídica fueron también favorables. Los estudiantes lo asumieron la actividad con interés e hicieron sus reflexiones. Sin embargo, también mostraron sus reservas sobre la dificultad que entraña el hacer reflexiones de carácter personal sobre cuestiones que en principio son tan subjetivas como si soy empático o no soy empático, si soy asertivo o no, o dejo de serlo. Es difícil alcanzar esa conclusión y es mucho más difícil volcarlo en un instrumento docente como el portafolio. Los estudiantes en el ámbito de la asignatura de Derecho Administrativo solicitaron con carácter general mucho mayor acompañamiento. Consideraron que no era mejorable la definición de los objetivos y que se necesitaba, como ya había dicho, una mayor cercanía en la elaboración del trabajo. Asimismo, se podían mejorar los recursos tecnológicos empleados, en nuestro caso la wiki de la plataforma Moodle, que es un recurso un tanto rígido y que pues les impidió desarrollar ciertas actividades que ellos querían ejecutar y adicionalmente pues tuvimos problemas de orden técnico en cuanto al mantenimiento de la plataforma. Luego, consideraciones en lo que atiende a la labor del docente, supervisión y consideraciones de carácter técnico. También, como lo ponía de presente con antelación, los estudiantes en la clínica también solicitaron tener un poco más claros los propósitos del portafolio para poder desarrollar de una manera más acompañada ese proceso de reflexión sobre la adquisición de las competencias sociales. ¿Cuáles son las conclusiones que se alcanzan a través de estas dos experiencias? Pues las conclusiones más importantes, a mi juicio, son que las condiciones óptimas para el uso de un portafolio serían que se utilizara como estrategia docente en varias asignaturas y me atrevería a decir que hasta en el grado en su totalidad, en aras de que los estudiantes estuvieran familiarizados y les resultara mucho más natural y mucho más eficaz el desarrollar labores de autorregulación de tiempos, de planificaciones, de procesos, de adquisición de competencias. Indudablemente la uniformidad contribuiría a la eficacia del uso de la herramienta. También el tener recursos tecnológicos con mayor cantidad de funcionalidades, que fueran más ilusionantes, más atrayentes, también sería una situación de punto de partida óptimo. Pero el hecho de no tener esas condiciones no debe tampoco velar los grandes beneficios que tiene la utilización de esta estrategia metodológica. Primero, porque permite realmente la valoración del proceso, promueve la autorregulación, si bien ya se había puesto de manifiesto que es necesario hacer una supervisión, por lo menos en la primera parte, en aras de que este proceso sea eficaz, y luego, lo que se consideró desde el principio más importante, ayuda a la reflexión, a la formación del pensamiento crítico y constructivo, que a mi juicio es una de las grandes reflexiones que tenemos que hacer nosotros como docentes a la hora de planificar nuestras asignaturas. Intentar generar este tipo de espacios porque son competencias que demandan los ciudadanos del siglo XXI. Todas estas cuestiones positivas tienen una contrapartida y es que en efecto es una estrategia que demanda tiempo y esfuerzo, tanto en la planificación de la actividad como también en su ejecución. Pero mi gran conclusión con respecto a esto es que es un esfuerzo que vale la pena, no solamente para el estudiante, sino también para el docente. El docente se tiene que plantear muchas cosas con respecto a la asignatura para hacer la planificación y también para llevar a cabo la ejecución de la estrategia. Y lo más importante de abrir este espacio de autorreflexión para el docente es que la eficacia en la planificación es lo que racionaliza el tiempo en la ejecución. Es decir, que si se hace una planificación adecuada, son los aspectos más mejorables de la experiencia, se puede efectivamente hacer un uso más racional del tiempo en la ejecución. Esto era lo que quería compartir con ustedes. Les agradezco su atención y quedo a su disposición para cualquier tipo de comentario que me quieran hacer llegar a través de mi correo electrónico.
Muchas gracias a todos y hasta pronto.